evento. Tenemos que aceptarlo, muy bien. Gracias, Irina. Bueno, es para nosotros un placer este tercer encuentro de pensamiento computacional del año 2023, estar aquí de nuevo pensando, reflexionando sobre nuestras prácticas y aprendiendo. Tenemos el orgullo de tener además hoy al doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento, Alejandro Artópulos, que ahora lo va a presentar Emiliano. Y tenemos además a docentes remotos y maestros que van a estar compartiendo con nosotros su experiencia en territorio, y vamos a estar aprendiendo entonces de primera mano de los actores de pensamiento computacional. Así que ya le voy a dar la palabra a Emiliano y empezamos con esta linda tarde de invierno para aprender. Bueno, muchas gracias, Ro. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Un gusto realmente recibirlos en el tercer encuentro docente de pensamiento computacional. Nos encanta poder seguir intercambiando sobre esta habilidad, sobre pensamiento computacional, seguir conociendo lo que está haciendo la comunidad educativa de Uruguay. Y nada, en este día de hoy vamos a estar con Alejandro. Estamos muy agradecidos con la generosidad de Alejandro que aceptó la invitación para trabajar con nosotros y contarnos un poco. Ahora vamos a ver la charla de Alejandro sobre pensamiento computacional. Alejandro es doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universitat Oberta de Cataluña, ¿sí? Es profesor de Ciencia, Tecnología y Sociedad en la UBA y de Tecnología y Cambio Educativo en la Universidad de San Andrés. Es investigador de la SIC, es profesor invitado de Flaxo, UDELAR, también, Uruguay, y de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Está especializado en transiciones sociotécnicas del desarrollo informacional, brecha digital y pensamiento computacional aplicado. O sea, sabe de tema, Alejandro, no como yo, así que ahora le vamos a dar paso a Alejandro para que nos cuente un poco sobre pensamiento computacional. Bueno, gracias, Emiliano, por tus palabras. Y como dice la frase, los que saben, gestionan, y los que no saben, enseñan, ¿no? Enseñan el pensamiento computacional. Y te la devuelvo, digamos. La verdad es que es un honor poder colaborar con el programa de pensamiento computacional de Plan Ceibal y por supuesto, estar en este encuentro con todas, todos y todas las docentes y los docentes que están interesados en el tema y que, por supuesto, están, enseñando y también aprendiendo. Entonces, en esta breve presentación que les voy a hacer, voy a compartir un poco lo que hemos avanzado en investigación en pensamiento computacional aplicado, y mucho de lo que les voy a compartir va a estar muy influenciado por un artículo que acabo de publicar, que se los voy a compartir acá por el chat. Ahí lo tienen. Después se lo pueden fijar por ahí. Que, bueno, se titula Los imaginarios de la inteligencia artificial generativa en educación. Chatbots que enseñan, bicicletas eléctricas y el quinto Beatle. Este artículo está muy, digamos, imbuido del espíritu de esta época, que es, desde principios de este año, el impacto que causó ChatGPT. Pero en este artículo trato de ir un poco más allá, ¿no? Trato de conectar diferentes formas de pensar la inteligencia artificial en la educación, y en particular con el pensamiento computacional. Entonces, bueno, lo que voy a compartir con ustedes es un poco la genealogía de cómo llegué a esta reflexión, ¿no? Entonces voy a compartir un poco la pantalla para mostrarles las láminas, y permitan un segundo que... Ahí va.
Entonces, ahora sí. Alejandro, estás muteado ahí justo. Ahí estoy. Sí, no sé qué pasa que se mutea solo, pero bueno, están viendo la lámina, ¿no? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el pensamiento computacional es un proyecto educativo, ¿no? Un proyecto educativo que tiene un inicio, tiene un punto de inicio, y ese punto de inicio tiene que ver con el trabajo de Simon Papert. ¿Sí? El primero que formuló la idea de pensamiento computacional en la historia, ¿no? En el contexto educativo, fue Papert, digamos, que además, Papert es más conocido por su pedagogía, ¿no? Por el construccionismo, o bien por su obra de materiales didácticos, ¿no? Por lenguajes de programación, el primer lenguaje de programación para chicos, luego que luego devino en el Scratch, o en los robots educativos, ¿no? Que hoy, bueno, tenemos diversidad, ¿no? de robots. Y es menos conocido por su proyecto curricular, ¿no? Que lo formuló en este primer libro, Mindstorms, ¿no? Que en castellano se tradujo Desafío a la mente, y que en ese libro ustedes pueden encontrar esta frase, ¿sí? En la cual formula la primera vez que aparece la idea de pensamiento computacional. Dice así: en la mayoría de los casos, si bien los experimentos fueron existentes e interesantes, no han logrado éxito porque fueron demasiado primitivos. Las computadoras simplemente carecían de la potencia necesaria para actividades más atractivas y colaborativas. Recordemos que esto lo está escribiendo en 1980. O sea, está describiendo los avances en la tecnopedagogía de la época. Y ahí viene, dice, la idea de cómo integrar el pensamiento computacional a la vida cotidiana no estaba lo suficientemente desarrollada. Pero habrá más intentos, más y más. Y con el tiempo, en algún lugar, se reunirán todos los pedazos, todas las piezas, y prenderá. Esto es una parte que hemos traducido para un artículo que esperemos salga pronto en un libro, en donde ya Papert está prescribiendo o pensando cómo será ese futuro de pensamiento computacional. ¿Por qué Papert lo plantea? Porque Papert ya estaba trabajando en ese momento, además de en la tecnopedagogía, en inteligencia artificial. Él participaba de la investigación en inteligencia artificial, estamos hablando en 1960, 1970, en el grupo de Marvin Minsky. Y él pensaba, ¿no?, que el pensamiento computacional era como la simetría de la inteligencia artificial. Es decir, en la medida que avanzaba la inteligencia artificial, bueno, cada vez iba a ser más necesario desarrollar el pensamiento computacional. Y efectivamente, la inteligencia artificial se incorporó a la Internet a principios de este siglo, con Google, con Amazon, bueno, con las redes sociales, y finalmente, en el 2006, se formaliza la existencia de un plan curricular de incorporar el pensamiento computacional en la enseñanza básica, que es el plan de WIN, ¿no? en el cual hoy estamos todos involucrados. Ahora, el problema es cómo, ¿no? ¿Cómo llevar a cabo este plan? Entonces, bueno, el primero que hace una reflexión, digo, es muy reciente lo que ha sucedido en los últimos tiempos con el pensamiento computacional. Uno de los libros que hemos investigado para ver cómo fue el avance del pensamiento computacional es este libro que le estoy presentando, que es
justamente Computational Thinking, de Denning y Tedre, ¿sí? Denning, un científico computacional teórico, y Tedre, un docente, que está probando cómo enseñar pensamiento computacional en Finlandia, ¿no? Entonces, lo que hacen es analizar las diferentes definiciones, y dicen así, y acá yo hice un pequeño mapa conceptual, ¿no? Para explicar un poco qué tenemos en ese libro, ¿no? Entonces, empiezan con la idea de que la primera opción de Wing fue definir pensamiento computacional como algo abstracto, ¿sí? Donde el concepto central era el algoritmo, que tenía dos facetas, ¿no? Una forma sencilla de introducir qué es un algoritmo, con la metáfora de la receta de cocina, ¿no? Y luego, bueno, una forma un poco más profunda, ¿no? Que es la definición clásica de pensamiento computacional, que es una secuencia de pasos para resolver un problema. Y para eso necesitamos una computadora o no, o un computador humano. Y lo que dicen Denning y Wing es que, Denning y Tedre, es que ahí falta un problema, que es que cada vez que se aplica un algoritmo, y lo pensamos como una receta, nos olvidamos que en la receta siempre intervenimos los humanos, siempre le ponemos un poquito más de sal al puchero, o hacemos algún cambio, ¿sí? En la receta, y no está probada como para una máquina, ¿no? Entonces dicen los autores, y ahí paso a la segunda parte del mapa conceptual, bueno, deberíamos probar definirlo como un pensamiento computacional aplicado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hay tantos pensamientos computacionales como campos de aplicación. Entonces, una cosa es el pensamiento computacional para la biología, otro es para las ciencias sociales, otro para las humanidades o para la literatura, y así. Entonces, en esa nueva definición, es un poco más amplia, ¿sí? Descubrimos dos cosas. Primero, que es una competencia que es difícil de medir, difícil de evaluar, y que esa competencia tiene que ver con ejercer la capacidad humana de diseñar algoritmos, ¿no? Y estas diferentes campos de aplicación tienen que ver con modelos mentales que en cada campo funcionan. El biólogo tiene un modelo de cómo funciona una planta, el historiador tiene un modelo de cómo funciona la historia, y así. Entonces, lo que dicen Denning y Tedre es, bueno, si es así, tenemos un problema, porque este pensamiento computacional aplicado no debería ser dado como ya desarrollado en adultos. ¿Mm? Es decir, el pensamiento, el proyecto original del pensamiento computacional de Wing era, bueno, enseñarle a los estudiantes, solamente a los estudiantes. Pero con el avanzar de los años y bueno, en los últimos años, quedó claro que hay muchos adultos que tienen que actualizarse, tienen que incorporar pensamiento computacional a sus profesiones. Entonces dicen, tiene que haber un pensamiento computacional para estudiantes y un pensamiento computacional para adultos profesionales, ¿no? Bueno, finalmente, así queda armado este mapa conceptual de cómo serían los diferentes pensamientos computacionales, ¿no? Dependiendo de cada dirección, si es más abstracto o más aplicado. Pero para darles ejemplos de esto, he reunido 2 o 3 artículos y libros más en donde se debate este problema. Entonces, el primero es un artículo que piensa cómo integrar pensamiento computacional con pensamiento científico, ¿sí? En la enseñanza básica. Entonces, estos autores dicen, bueno, tenemos que pensar que las capacidades, las competencias del pensamiento computacional pueden ejercerse para desarrollar el pensamiento científico. Entonces, cruzan ciencias duras y ciencias blandas con el pensamiento computacional y, bueno, hacen algunos ejercicios de aula y luego sacan conclusiones, ¿no? Voy a profundizar porque quiero dar varios ejemplos. En este otro ejemplo, a mí me gusta mucho más de Jacob y Warshauer,
digamos, siguen un poco la línea de Emilia Ferreiro, ¿no? De la lectoescritura, y piensan que el cambio digital, la creciente hibridización de la lectoescritura, tiene, digamos, impacto en cómo el pensamiento computacional se cruza con la alfabetización. Entonces plantean estos 3 pasos, ¿no? Hay que pensar el pensamiento computacional como alfabetización, ¿sí? Esto es el coding as another language, ¿no? La programación como un nuevo lenguaje. O bien, el pensamiento computacional mediante la alfabetización, ¿sí? Que ahí digamos, podemos ver diferentes ejercicios que tienen que ver con cómo el pensamiento computacional se puede desarrollar a partir del acceso a la lectoescritura y viceversa, ¿no? La alfabetización mediante pensamiento computacional. Es decir, muchas veces digamos, lo que dicen los autores es alumnos con situaciones desfavorecidas que están retrasados en la alfabetización cuando se cruza la estrategia didáctica con pensamiento computacional, el pensamiento computacional ayuda al avance de la alfabetización. Y en ese sentido podemos encontrar diferentes, diferentes grados de avance de estos procesos de cruce de alfabetización con pensamiento computacional. Desde lo más sencillo, que es construir el aula híbrida, ¿no? Donde los alumnos tienen que empezar a usar plataformas y saber buscar en Internet o organizar la información, hasta, bueno, lo que conocemos en el Scratch, de desarrollar narrativas digitales, o lo más avanzado que hoy nos está impactando, que es el trabajo asistido por inteligencia artificial, ¿no? En donde hay que interpretar cómo funciona, ¿no? Hacer la ingeniería del prompt, cómo funciona la inteligencia artificial para poder desarrollar textos, ¿no? o generar textos. 2 ejemplos más de algunos proyectos. Jacob y Warshauer tienen este proyecto de computación elemental para todos, ¿no? En donde hacen este cruce de alfabetización con pensamiento computacional, desarrollando currículum en Scratch. Y luego este otro proyecto de Coding as Another Language, que yo ya les mencioné, que es de la argentina Marina Umaschi-Vers, ¿sí? Que es una de las que ha publicado sobre Scratch Junior y Scratch en castellano, las pocas, y que, digamos, continuando un poco la tarea de Jacob y Warshauer, que se dedican a 3er y 4º grado, bueno, acá se especializan en la transición entre la prealfabetización y el proceso de alfabetización, ¿no? En jardín, 1º y 2º grado. Y para cerrar un poco esta presentación, no sé, voy bien de tiempo, ¿no? Voy 15 minutos, ¿puede ser? Más o menos. Si me paso, me aviso. Vení bien. Bárbaro. Vengo bien. Bueno, gracias. Entonces, para pensarlo en toda la extensión de la educación básica, primaria y secundaria, hice este esquema en el cual pongo pensamiento computacional en el centro y luego busco los cruces en cada una de las disciplinas, ¿no? ¿Cómo sería el desarrollo del pensamiento computacional en las ciencias naturales? Que es el primer artículo que les mencioné. Luego, ¿cómo sería con las prácticas del lenguaje, con las lectoescritura, ¿no? En donde hay desde narrativas digitales hasta lectoescritura digital y periodismo de datos, ¿no? Esto, por supuesto, ya pensando en la escuela secundaria, ¿no? Y finalmente, bueno, en las humanidades digitales, que es la palabra clave, ¿no? Cuando buscamos este tipo de aplicación del pensamiento computacional, la palabra que hay que usar es Digital Humanities en inglés o humanidades digitales para la enseñanza, ¿no? Que es cómo se está desarrollando el currículum en esos casos, ¿no? Donde tenemos, digamos, la aplicación del aprendizaje de la historia, ¿no? Con modelos, o el aprendizaje de la geografía, ¿no? Que aparte lo tenemos en la vida cotidiana cuando usamos cualquier tipo de sistemas de información geográfica, ¿no? Como el Google Maps. Entonces, cuando pensamos en este tipo de desafíos, claramente lo que se nos cruza es, bueno, ¿y si los docentes también son profesionales? ¿No? Como puede ser
un ingeniero, un biólogo, digamos, una abogada, bueno, cualquier tipo de profesional que esté enfrentando una actualización de su propia práctica profesional. ¿Cómo deberían ser estas capacidades informacionales de los docentes para poder enfrentar estos desafíos del pensamiento computacional aplicado? Entonces ahí me valgo de una lectura que viene de la sociología, que es este planteo de Paul Leonardi, que habla de capacidades informacionales, ¿no? De cómo generar capacidades informacionales. En este caso, lo que yo me pregunto es cómo generar las capacidades informacionales docentes para que, bueno, se pueda enseñar este pensamiento computacional en diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Y en este sentido, el desafío es doble. Por un lado, digo, está la transformación de cada profesional en su práctica cotidiana en el aula, digamos, y de cómo el sistema va avanzando en el cambio curricular. Pero por otro lado también está el desafío del cambio de la organización escolar, porque en la medida que aparezcan nuevas plataformas, nuevos contenidos o nuevas formas de tratar al conocimiento híbrido, ¿no? En proyectos, en diferentes estrategias que integren disciplinas, hagan disciplinas hermanas o disciplinas que, materias mezcladas, como se dice, como se está utilizando ahora este término en España. Bueno, ahí es cuando vemos este problema de cómo integrar diferentes disciplinas. De un lado, el pensamiento computacional y del otro lado, bueno, otras disciplinas. Y para eso desarrollamos este esquema, y con esto ya creo que voy terminando, en el cual pensamos, por un lado, el desarrollo del pensamiento computacional como parte de un continuo del desarrollo de las ciencias de la computación, de los conocimientos de las ciencias de la computación, entre la educación básica y la educación superior. Y esto es en el eje horizontal. Y en el eje vertical, digamos, ahí podemos pensar cualquiera de las disciplinas. Yo ahí puse dos ejemplos, el de la educación y el de la biología, ¿no? Digamos, pensando en un tipo de pensamiento más humanístico, como es la docencia, y otro tipo de pensamiento más científico, como es la biología, en la cual, bueno, tenemos 4 posibles trayectorias. La más obvia es la trayectoria B, ¿no? Que es lo que nos pide el mercado. Dice, bueno, tenemos que formar programadores, tenemos que formar profesionales informáticos de las ciencias de la computación, que es una trayectoria lineal, ¿no? O sea, tenemos un pensamiento computacional núcleo, que luego, si todo sale bien, en la trayectoria educativa de cada persona, puede llegar a seguir una carrera informática, ¿no? Ahora, si en vez de ir horizontal, vamos más vertical, tenemos la trayectoria A o la C, ¿sí? Ahí tenemos una que, por ejemplo, desarrolla una capacidad básica para cualquier ciudadano, que es la ciudadanía digital, o sea, que no se puede ejercer si no se tiene pensamiento computacional crítico, ¿no? Más ahora, bueno, en la Argentina estamos en tiempo de elecciones, entonces ahí todos los memes y los algoritmos están actuando sobre nuestras posibles decisiones políticas. O bien, bueno, como decíamos antes, desarrollar el pensamiento científico computacional, es decir, el pensamiento computacional aplicado a cada una de las áreas científicas. Pueden ser exactas, pueden ser sociales, pero en definitiva es la trayectoria C para mí es quizás una de las más difíciles de lograr, ¿no? En la educación básica. Y finalmente, una trayectoria final, la D, que tiene que ver con el pensamiento computacional en adultos, ¿sí? Muchos adultos, hoy ya formados, tienen necesidad de desarrollar su pensamiento computacional para renovar
sus competencias profesionales. Entonces, por ejemplo, en el caso de un biólogo, si un biólogo de base se perfecciona y va a fondo con el desarrollo de su pensamiento computacional, al tiempo, digo, hay por supuesto diferentes grados, pero al tiempo se convierte en un bioinformático, ¿sí? Que es algo muy diferente a un biólogo, ¿no? Bueno, la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿qué pasaría si un docente, ¿no?, se forma en pensamiento computacional y va sistemáticamente cambiando su práctica? Bueno, ahí yo puse un título, ¿no?, que es un título un poco arriesgado porque no sabemos cuál es el punto de llegada, porque por ahora estamos en transición hacia ese futuro más digital de la educación. Pero efectivamente pienso que estaríamos formando docentes híbridos, en el sentido no solamente de las estrategias pedagógicas, no son solamente docentes que saben dar clases en plataformas digitales. Quizás lo más interesante de esto, como veníamos al principio con Papert, es la propuesta curricular. Y en ese sentido, lo híbrido va a tener que ver con los conocimientos, con lo epistemológico, con cómo los docentes son capaces de, en su práctica de la enseñanza, poder combinar diferentes contenidos en los cuales la aplicación del pensamiento computacional va a transformar los aprendizajes básicos, como la lectoescritura, como las ciencias sociales y, por supuesto, las ciencias naturales, ¿no? Por eso la hibridez tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento se vuelve híbrido. No es tanto una cuestión del cómo enseñar, sino qué enseñar. Bueno, y con esto yo creo que ya estoy bastante hecho. Me parece que podemos pasar a aprovechar el tiempo para las preguntas. Excelente, Alejandro. Muchísimas gracias por esta presentación. Bueno, trajiste un montón de temas movilizantes. Vamos a ver si surgen preguntas ahora. Nada, trajiste, bueno, desde Papert, que hace más de 50 años que estamos con esto y ahora hay un auge tremendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el proceso? Y nada, hay una cosa que quería destacar que trajiste que me parece súper, súper interesante y súper pertinente para la discusión que estamos dando, es el pensamiento computacional y la lectoescritura, ¿no? Porque a veces te ponen esa dicotomía de que, bueno, ¿cómo vamos a enseñar pensamiento computacional si tenemos problemas de lectoescritura graves? O sea, lo ponen como una dicotomía y claramente en lo que estás presentando son procesos complementarios. Nada, bueno, veamos si hay preguntas. Sí, déjame, Emiliano, justamente señalar, remarcar que estas experiencias que mencioné, tanto la de Marina Umaschi-Vers, acá en el chat preguntaban si era Marina Vers o Marina Umaschi-Vers. Bueno, es un apellido de casada. Digo, originalmente era era Marina Vers y después se transformó en Umaschi-Vers. Como en el otro caso del ejemplo de Warshauer, de Jacob y Warshauer, justamente lo que hacen ellos es probar nuevas formas de desarrollar la lectoescritura en poblaciones desfavorecidas, ¿no? O sea, por ejemplo, Jacob y Warshauer trabajan en la Universidad de California, en Davis, con poblaciones latinas, ¿no? Digo, chicos de escuelas públicas de origen inmigrante que tienen mucha dificultad, ¿no?, para adquirir el inglés, y que con estas propuestas curriculares mejoran notablemente. Bueno, lo mismo está haciendo Marina, justamente estuvo haciendo una prueba entre una en Boston y otra acá en la Argentina. Y los resultados son muy buenos. Hay una reciente entrevista que le hicieron a Marina en la televisión, que les voy a pasar el link, ¿sí? Para que la puedan apreciar directamente.
Ahí les paso el link que estoy copiándolo. Ahí va. Diva nos dice que tiene alumnos que trabajan en forma autónoma en pensamiento computacional y presentan grandes dificultades con la escritura principalmente. Bueno, a mí me pasa mucho cuando yo voy a visitar las escuelas, me gusta mucho ir y recorrer y visitar. Me pasa mucho que siempre me cuentan dos cosas. Siempre. Una es el niño experto, o sea, que ayuda en Scratch y en pensamiento computacional a sus alumnos, siempre está, a los estudiantes, a sus amigos, digo. Siempre hay uno o dos o tres que son los expertos y que los ayudan a sus compañeros. Y generalmente ese experto en Scratch o en pensamiento computacional tiene otras dificultades en otras áreas del conocimiento. No sé si eso acá, a las compañeras que estamos acá, también lo notan o no. Que puede ayudar, digamos, el pensamiento computacional desde otras dimensiones, ¿no? También desde lo socioemocional, que esos chiquilines se sienten empoderados al poder resolver problemas de sus amigos. A ver si tenemos algún caso acá. No sean tímidos, escriban ahí en el chat. Ahí veo tecleando. Correcto, dice Rogelio. ¿Tenés algún caso vos, Rogelio, en aula? A mí me pasa. Sí, tal cual. Dale, contanos, Rogelio. No, tal cual. Es notorio que siempre las inteligencias múltiples, ¿no? se despliegan de distintas maneras y a través de distintos desplazamientos que hacen los alumnos en la medida de que buscan en dónde se sienten más cómodos y dónde son más fuertes y dónde pueden sentirse a gusto, porque aprender es un placer, ¿no? Y sí, coinciden. Más allá de que hoy la informática, la computación y todo lo que hacen nuestros chicos exige y de alguna manera desarrolla un aprendizaje intuitivo, por algún motivo esos chicos, incluso jugando juegos en inglés, en otros idiomas, juegos en chino, no sé por qué lo hacen, pero están jugando en otro tipo de cuestiones, cuando vamos a pensamiento computacional, son los primeros que logran identificar cuál es la ruta del algoritmo, de los pasos que se tienen que ir dando y del trabajo que tienen que ir haciendo. Pero yo te agrego algo más importante todavía y que bien interesante me resultó. Es la primera vez este año que apliqué la prueba SEA de pensamiento computacional. Y si bien estos chicos que muestran destreza y enseguida agarran todos los pasos de los procedimientos en Scratch y ayudan a los demás compañeros, e incluso me ayudan a mí, en la prueba SEA de pensamiento computacional estuvieron en la media y por debajo de la media, que es donde hay que leer, es donde hay que interpretar y donde hay que reflexionar lo que se tiene que hacer o lo que ya se hizo, porque las pruebas SEA eran en función a lo que ya se hizo, y bueno, y elegir cuál fue el procedimiento que programó el compañero, ¿no? Que programó la persona que presenta la prueba. O sea, te la dejo picando ahí nomás como para agregarle a la investigación que están haciendo ustedes. Interesante, Rogelio. Muchísimas gracias. Gustavo Núñez también plantea algo que estaría bueno que Gustavo mismo lo tratara de explicar. Sí. A ver Yo si pensé lo mismo, pero capaz que Alejandro quería decir algo sobre lo de Rogelio recién, me parece. ¿O? Sí, perfecto. Quería comentar algo sobre lo que comentó Rogelio. Una de las cuestiones más difíciles que plantea Denis justamente es cómo medir esa capacidad, ¿sí? La capacidad de diseñar algoritmos, aislándola de otras capacidades, por ejemplo, las de lectoescritura. Muchos alumnos que les van muy bien, ¿no? Diseñando algoritmos, luego no pueden demostrar su conocimiento porque la forma en que se capta o se está tratando de medir ese conocimiento, en realidad
tiene como requisito, ¿no? Desarrollar esas capacidades de lectoescritura. Ahora, antes, y me prendo también de otro comentario de Diva Moreira, que decía, tengo alumnos que trabajan en forma autónoma en pensamiento computacional y presentan grandes dificultades con la escritura principalmente, ¿no? Justamente el desafío del pensamiento computacional aplicado es desarrollar estrategias de enseñanza en donde estas dos capacidades se puedan apalancar una a la otra. Ahora, para que suceda eso, hay que repensar las estrategias de enseñanza, en donde si seguimos solamente trabajando en el plano de las capacidades abstractas del pensamiento computacional, bueno, finalmente la única forma, o por lo menos la formalidad de la evaluación, porque la evaluación, digamos, informal de aula puede captar esas capacidades, bueno, van a tener que depender de otro tipo de capacidades. Ahora, cuando hacemos esos cambios en la estrategia de enseñanza, en donde el aprendizaje del Scratch no es solo para solucionar problemas, sino que incorporan cuestiones de lectoescritura, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que dicen Jacob y Warshauer es que el aprendizaje de la sintaxis, ¿no? El aprendizaje de la gramática, es muy parecido a entender la estructura del lenguaje de programación, ¿no? Entonces, uno puede apalancar el aprendizaje del lenguaje con el Scratch, por ejemplo, ¿no? Ahora, pero para que eso suceda tiene que haber una intención de la enseñanza, ¿no? Tiene que conectarse esas dos áreas de práctica, ¿no? Por eso muchas veces, bueno, depende del docente o de la estrategia que haya en cuanto a la enseñanza del pensamiento computacional. Genial. Muchas gracias, Alejandro. Ha contestado las preguntas de varios que están vinculadas con eso que acaba de explicar Alejandro, ¿verdad? Bien, no sé si hay más preguntas por ahí. Gustavo Núñez decía que intenta ejercitar y lograr aprendizajes del pensamiento computacional, pero se encuentra con dificultades, sobre todo a la hora de abstraer o de diseñar algoritmos para ser informatizados. Hay como una escala de pensamiento computacional hasta dónde enseñar por un tema de edad cognitiva. Bueno, a ver, la edad, ¿cuánto pesa en todo esto, no? No sé si puede dar más precisiones sobre la edad, ¿no? Digamos, de qué edad estamos hablando, pero es muy diferente si estamos hablando de, no sé, 8 años a, no sé, 10, 11 años, ¿no? En muchos casos, por eso yo les mostré dos proyectos que están trabajando en las dos áreas, ¿no? Y que están desarrollando currículum para las dos. Y que son, digamos, currículum de vanguardia, es experimental, todavía no se ha convertido en currículum ya estándar. Ahora, dependiendo del tipo de edad, ¿no? Sí, digamos, si es, como decía, 8 años o 10 años o 11 años, bueno, depende mucho qué tipo de informatización hagamos, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que plantea Marina Vers es, bueno, hay que trabajar
con estrategias prealfabéticas, ¿no? En jardín y en primer grado, ¿no? Como incorporando a la informatización como algo previo al pensamiento computacional inclusive, ¿no? Como una habilidad, digamos, casi lúdica, ¿no? Digo, justamente ella se dedica a desarrollar interfaces lúdicas. Ahora, después, ya a los 10, a los 11 años, bueno, ya esa faceta lúdica puede superarse y se puede integrar, como decía antes, con el aprendizaje de la lectoescritura con Scratch, ¿no? Porque el Scratch está diseñado justamente para ser integrado. El tema es que muchas veces se lo ha tomado como, bueno, un lenguaje de programación que está orientado al conocimiento científico duro, en todo caso, ¿no? Y quería también señalar lo que decía Laura, ¿no? Que hablaba de que tenía 2 alumnos con dificultades de escritura diagnosticados y trabajan divino con pensamiento computacional, ¿no? Me gustaría, si puede, profundizar qué tipo de diagnóstico tiene, ¿no? O sea, si es, por ejemplo, una dislexia, o qué dificultades tienen para acceder al lenguaje, a la lectoescritura. Digo, yo lo puedo decir de primera mano. Yo soy disléxico y aprendí a escribir gracias a las computadoras. Y miren cómo escribo ahora, ¿no? Y fui diagnosticado recién en primer año de la secundaria. Y veo que el avance del diagnóstico de la dislexia en la educación primaria fue muy lento. O sea, hay muy pocos docentes que tienen capacidad, no digo de diagnosticar, porque el diagnóstico en todo caso es una cuestión de la psicología, pero por lo menos sospechar de casos y poder derivarlos. Entonces, esto es muy parecido a lo que pasa con la celiaquía, ¿no? Que ahora está tan presente, ¿no? Después del caso de Novak Djokovic, ¿no? Que dijo yo, antes de descubrir que era celíaco, no ganaba nada, ¿no? Y digamos, cambié mi dieta y empecé a ganar, ¿no? A rendir en el tenis, porque descubrí que era celíaco. Y que sabemos que gran porcentaje muy alto de la población es celíaca, ¿no? 20%, 25%. Bueno, con la dislexia pasa lo mismo. O sea, el porcentaje de dislexias leves es enorme, enorme. Y ese tipo de diversidad no la tenemos incorporada. Y bueno, en parte ahí salgo un poco de los especialistas. Digo, una de las razones por las cuales me dedico a esto es porque lo sufrí en carne propia. Pues me di cuenta que realmente era muy importante incorporar este tipo de visión. Si me escuchan. Marisa, sí. En breve me toca exponer igual algunos compañeros, pero no son los únicos diagnósticos que hay un montón de otros. Sí, por supuesto. La hiperactividad que tienen los niños es impresionante, tengo un montón de diagnósticos, creo que la mitad de mi grupo lo es. Y en mi caso, en esos niños ayuda un montón el trabajo de pensamiento computacional, porque ellos van a tener que ordenarse para que algo salga, si no, no va a salir. Entonces, es algo que me ha ayudado a mí también a poder hacerles entender que tienen que tener un orden, y ellos de a poquito, y te estoy hablando que tengo 18 niños, la mitad, tengo 2 con diagnóstico, los otros no tienen diagnóstico, pero ya sé que son hiperactivos, porque uno como docente ya se da cuenta de la característica. También me ha pasado de tener niños de baja visión, porque en la escuela que estoy, que es la Escuela Universal de Paysandú, tenemos niños que son de muy baja visión, y incluso el año pasado en sexto, que trabajé con un compañero acá que es Mauro, no veía prácticamente, pero tenía compañeros que lo ayudaban, Mauro también, que trataba de focalizar ese niño que estaba en el aula, que es difícil todavía que estás en la pantalla, y poder llegar a esos niños, pero hay un montón de discapacidades también en el momento en las aulas, tenemos un montón de cosas. Y el niño de baja visión, por ejemplo, pudo hacer un montón de cosas también. Con el microdí trabajaron ellos y pudo integrarse. Pero también tenemos que dar la oportunidad de verlos nosotros, ¿no?
porque yo lo hablaba mucho con Daniela y eso, que hay un montón de diagnósticos, de cosas complicadas, que limitan un montón en el momento de pensar las actividades a trabajar, ¿no? La dislexia es algo que muchísimas otras que hay en el aula, ¿no? Sí, sí, desde ya. Digamos, esto que planteás me parece que es fundamental. Digo, el concepto a tener en cuenta es el de la neurodiversidad, ¿no? En principio, digo, que no hay un chico normal, ¿no? Digo, para aprender, y para aprender la lectoescritura. Y fundamentalmente, y mucho más después de la pandemia, pero digo, de forma creciente, con el avance de las pantallas, bueno, lo que tenemos es una especie de epidemia de deficiencia de la atención. Entonces, esa epidemia ya no es un problema neurológico o psicológico, es un problema social y que afecta a las estrategias de enseñanza de la lectoescritura. Entonces, por eso al primero que interpela es al docente, ¿no? Es el docente, es el responsable de que esos chicos avancen con la lectoescritura. Y muchas veces las respuestas, y esto es autocrítica de los especialistas, diría, la respuesta es, bueno, pero cambiaron los formatos, ¿no? Cambiaron los lenguajes, está el lenguaje transmedia, ¿no? En donde hay que enseñar a los chicos a combinar diferentes formas de la expresión, de la cultura, ¿no? De la escritura, de la cultura. Bueno, sí, probablemente haya que hacer eso, pero en realidad mucho más avanzado en la secundaria. Digo, antes que eso, hay que asegurarse de los aprendizajes básicos. Y esos aprendizajes básicos no van a suceder si seguimos intentando el método puro, ¿no? El método que solo se ocupa de la lectoescritura. ¿Por qué? Porque hoy la intimidad entre los textos, ¿no? La expresión escrita y la expresión oral y los algoritmos ya está en los servicios de Internet, ya está en la inteligencia artificial, ya está en las computadoras y en las pantallas. Y la balanza se inclinó hacia el lado de las máquinas. Entonces, eso, los chicos que están iniciándose en la lectoescritura y en la cultura, lo notan. Y por supuesto lo nota el resto de los humanos adultos que se dan cuenta que ese cambio está afectando su actividad intelectual. Entonces, me parece que el desafío es cómo cambiar las estrategias para que haya más relación entre el trabajo con algoritmos, ¿no? El trabajo del aprendizaje con algoritmos, con textos, ¿no? Con discursos híbridos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, podemos incorporarlo o verlo en muchas áreas de la enseñanza, ¿no? Particularmente en las ciencias sociales, ¿no? Yo insisto con esto de pensar la enseñanza de las humanidades digitales, ¿no? La pregunta es, ¿cómo podría pensar la incorporación de algoritmos en la enseñanza de la geografía o de la historia? ¿Mm? Ese tipo, y por supuesto que a los chicos les encantaría saber más sobre las redes sociales, ¿no? Y fíjense, redes sociales también, ¿no? Una cuestión de humanidades, de ciencias sociales. Digamos, todas las redes sociales que conocemos, Facebook, Instagram, Twitter, se basaron en descubrimientos sociológicos, ¿no? De cómo funcionaban las redes sociales y luego las informatizaron. Hay una matemática que tiene unos muy lindos libros sobre la enseñanza de grafos, ¿sí? En la enseñanza básica, RIMA se llama, que ha desarrollado ya currículum para enseñar, por ejemplo, la idea de grafos. Sería buenísimo. El problema es que en general ese tipo digamos, de contenido, ¿no? De enseñar grafos para entender cómo funciona una red social, no está cruzado con pensamiento computacional.
Y ese es el planteo que estamos haciendo, ¿no? Digo, ¿cómo hacer para que el pensamiento computacional sea un poquito más aplicado, ¿no? Que tenga un poquito más de flexibilidad para que se vea en diferentes áreas del conocimiento y que, por supuesto, esté basado en la motivación, que es el principal gancho que tenemos los docentes para que los chicos se enganchen, ¿no? O sea, para que les guste descubrir cosas nuevas. Entonces, bueno, hay que animarse a probar. Bueno, mucho para pensar, mucho para reflexionar, y nos has dejado muchos desafíos por delante como comunidad educativa para muchos planteos que como colectivos docentes tenemos que poner sobre la mesa y discutir. Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad ha sido un placer escucharte. Nos has dado una mirada global desde tu sapiencia que nos ha movilizado mucho y has traído temas muy interesantes para debatir y para reflexionar. Y bueno, no, muchas gracias a que se ustedes. quedan con ganas de hacerte más preguntas, pero bueno, te dejamos seguir viaje. Bueno, gracias. No, nada, lo único que me gustaría agregar, primero, gracias a Emiliano por la invitación y, bueno, gran parte de nuestro trabajo tiene que ver con desarrollar currículum y desarrollar, digamos, materiales para que ustedes puedan trabajarlo en el aula. Entonces, de nuestra parte, digamos, nos queda la deuda de seguir pudiendo desarrollar esos materiales y que espero pronto poder, bueno, acercar y que haya más material en castellano. Digo, una de las reflexiones que les dejo es que gran parte de las cosas que vemos están en inglés o en finlandés o en alemán o en sueco, y muchas veces es muy difícil compartirlo porque no tenemos la capacidad de producir, ¿no?, en español. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para poder compartir lo más que podamos. Muchas gracias, Alejandro, por venir. Ya te vamos a invitar a alguna cosa más, porque, bueno, es muy divertido charlar con vos, muy, muy entretenido y muy, muy productivo. Sin duda esto que traes, tenemos que meterle y trabajar desde el sur y desde lo hispano a producir sobre esto que estamos haciendo. Muchas gracias, Alex, que sigas viaje, nos vemos. Chao, gracias a ustedes. Bueno, pues, a partir de todo esto que nos ha dejado reflexionando Alejandro, nos viene como anillo al dedo para lo que se viene ahora, que es las experiencias docentes. Hoy contamos con 3 docentes, 2 docentes remotos, Daniela Surmendi y Mauro Martínez, que han compartido y han formado dupla pedagógica con Marisa Re. Recién se presentó ella, estuvo conversando y contando parte de lo que pasa dentro de su aula. Marisa es maestra de Paysandú, en este momento está en la escuela número 6, pero hace por lo menos 3 años, ahora Marisa les va a contar, que está en el proyecto de pensamiento computacional y ha trabajado en distintas escuelas y con distintos grupos. Y bueno, en un año formó dupla pedagógica con Daniela, otro año formó dupla pedagógica con Mauro, ambos son docentes remotos, y hoy están aquí para enriquecernos desde la experiencia y desde la bajada a territorio de lo que es la propuesta de pensamiento computacional. Bienvenidos, chicos, y es un placer tenerlos con nosotros también esta tarde. Bueno, para escucharnos. Muchas gracias, Rosario, gracias por la invitación. Buenas tardes para todos. Bueno, con Mauro somos los 2 docentes remotos de Argentina. Trabajamos en Fundación Sadowski, más o menos desde el año 2019, así que tenemos unos cuantos años de recorrida en el proyecto de pensamiento computacional. Pensaba recién un poquito para articular con lo que veníamos conversando con Alejandro, y para empezar nuestra presentación, ¿cuánto aporta el contexto que propone pensamiento computacional en el aula para pensar otros modos de trabajo en el resto de las actividades que propone la escuela, ¿no?
cuánto de ese movimiento favorece el aprendizaje, cuánto de un chiquilín que se mueve hacia adelante y vuelve, y nadie le llama la atención, es más, todos proponemos que se muevan, que compartan, que pregunten, que vayan, bueno, todo ese ecosistema que se arma en el aula de pensamiento computacional es facilitador, creo, para pensamiento computacional y para pensar la escuela desde otro lugar cuando hablamos de aprender a leer y a escribir, como planteaba recién Alejandro, ¿no? Me hizo pensar en eso. Queríamos contarles, yo con Marisa trabajé en el año 2021 con un cuarto, nos juntamos hace muy poquito con Mauro y Marisa para pensar cómo había sido nuestra experiencia o por qué consideramos muy valiosa la posibilidad de compartir con ustedes cómo trabajamos en pareja en ese año particular conmigo, y bueno, y con Mauro con un sexto, y tomamos, digamos, se nos hizo muy difícil pensar criterios, ¿no es cierto?, como para poder pensar puntualmente qué cosas no queríamos dejar afuera de esta presentación, y si bien consideramos que son muchas las dimensiones que se ponen en juego a la hora de pensar en una buena dupla pedagógica para llevar adelante este proyecto, seleccionamos fundamentalmente 3 que creemos que son relevantes, ¿no? Y que si bien se dan, digamos, en distintos niveles, o sea, uno no puede garantizar que sean siempre que se, digamos, no habla de perfección este esquema, sino de ese condimento que no puede faltar en una dupla, ¿no? Para que una propuesta fluya y llegue a buen puerto, ¿no? El primer criterio que consideramos fue el de la comunicación, el segundo es el del compromiso, y por último la motivación. Respecto a la comunicación, nos pareció a los 3 que consideramos quizá no sé si el más importante, pero digamos que sin él esto no funciona, ¿no? La comunicación durante todo el proyecto. ¿Y a qué le llamamos comunicación? Pensamos en términos de poder establecer a lo largo del tiempo, porque de ninguna manera se produce de manera automática, digamos, con Marisa, digamos, pensemos en la circunstancia que casi todos conocemos de yo caer en el celular de Marisa un día para presentarme como, hola, soy Daniela, docente remoto de Argentina, o sea, en ese contexto donde no sabemos, yo no sé quién es Marisa. No sé quién es Marisa, y Marisa no sabe quién soy yo, digamos que por supuesto es una introducción a la que hay que ponerle mucha garra, ¿no? Y mucha predisposición, pero con el propósito creo que esa es la punta importante para pensar la dupla, sabiendo que esa comunicación es indispensable para que esto funcione, ¿no? Y digamos, generando como esa comunicación fluida, y yo diría, me animo a decir genuina, ¿no? De decir, bueno, realmente necesito establecer un vínculo con esta persona con la que voy a compartir todo el año, y la que me va a ofrecer su grupo, ¿no? Me va a presentar a su grupo para que podamos enseñarles y podamos compartir la experiencia de una disciplina, digamos, con la dificultad que presenta el ser docente, hacerlo en forma remota, ¿no? Y de pensamiento computacional. Entonces, partiendo de esa comunicación en cuanto a conocer la propuesta, ¿no? Poder dialogar acerca y generar acuerdos con Marisa en este caso, respecto a qué propuesta íbamos a trabajar. Que Marisa me acerque cuáles eran su experiencia, cuáles eran sus expectativas, qué características tiene el grupo, si habían tenido o no tenido pensamiento computacional, o sea, empezar a conocer un poquito con qué chiquilines íbamos a trabajar. Acordar tiempos, ¿no es cierto?, y medios de intercambio, ¿no? Pensar en esto como docente remoto de no ser invasiva, en el sentido de, bueno, yo no soy la que dispongo yo no determino cuáles son los tiempos y medios, sino que acordamos de qué modo te parece mejor y en qué tiempo considerás que podemos comunicarnos, intercambiar, digamos, comunicaciones fluidas para acordar todo lo que se necesita para comenzar, ¿no? Y para desarrollar un proyecto.
Poder tener la confianza de comunicarnos imprevistos, que surgen siempre, ¿no? Y contingencias relativas a, bueno, hoy no voy a estar en el curso, tenemos problemas con internet, con tal chiquilín tengo problema, con este grupo no he podido avanzar, bueno, etcétera, etcétera, todo lo que sucede y que todos conocemos en la vida diaria del aula. Y también, sobre todo, pensar antes de la videoconferencia, poder, digamos, acordar si existen alternativas que mejoren la propuesta que uno hace a través de la guía, ¿no es cierto? Estar abierto a esa posibilidad de que el docente de aula, que es el que conoce a los chiquilines, bueno, pueda hacer su aporte y ser bienvenido de nuestra parte para ver qué cosas podemos modificar o reconfigurar de la propuesta original. Y respecto durante la videoconferencia, fundamentalmente con Marisa era un placer, fue un placer trabajar porque estaba súper atenta a esto que para un docente remoto es tan importante, en observar en sus alumnos cuáles eran las diferencias de ritmo en relación al avance de las actividades, cosa que los docentes remotos en general nos cuesta muchísimo darnos cuenta y poder hacer un seguimiento preciso de cada uno. Y lo mismo en términos de comprensión, si algo no se comprendía, o dificultades técnicas que suelen aparecer en los chiquilines, sobre todo en cuarto, que trabajé yo ese año, que son más chicos y bueno, tienen dificultades que a lo mejor ya en quinto y en sexto ya no se observan, ¿no? Respecto al tema del compromiso, pensamos con Marisa y con Mauro, pensamos que el compromiso es un condimento fundamental a la hora de pensar en lo rica que puede ser la experiencia, sobre todo en lo que hace apropiarnos de la propuesta, o sea, bueno, si acordamos que esta va a ser la propuesta, bueno, apropiarnos de esa propuesta en lo que hace a pensamiento computacional, fundamentalmente respecto al ABC y por supuesto el DR, y en el caso de Marisa, en todo lo que el compromiso que asumió respecto a poder articular la propuesta con contenidos que ella estaba trabajando en aula, adecuar la experiencia que nosotros trabajamos con el viaje de la información por internet, que ya Marisa les va a contar la experiencia, pero bueno, ella hizo todo un esfuerzo y tuvo mucha cintura para poder adecuar ese proyecto a lo que ella consideró conveniente para su grupo. Hizo un trabajo muy interesante con las familias también, o sea, comunicó a las familias sobre qué íbamos a trabajar, cómo lo íbamos a trabajar, y los involucró en el proyecto, y eso se notó, sobre todo por el entusiasmo de los chiquilines a la hora de presentar el trabajo final, y generaba todo un espacio de repaso y un trabajo previo al ABC, que era como preparar a los chiquilines para entregarlos al ABC como preparaditos ya con la cabeza en órbita, diría yo, para empezar a trabajar conmigo. Yo no era un paracaidista, digamos, ya sabían, llegaban al espacio de ABC sabiendo con qué se iban a encontrar. Y eso para un DR es, diría, ideal, porque entonces esos 45 minutos de clase son, ya está, ya tenés como el camino allanado, ¿no? No sé, Mauro, si querés continuar con... Sí, aprovecho justo, mencionabas, Dani, son 45 minutos, que realmente en tiempo es bastante, o transcurre muy rápido, y es parte del compromiso este tema de la organización del tiempo. En todas las clases hay un inicio, un desarrollo y un cierre, y parte de ese compromiso es llevar adelante esa organización del tiempo en una clase, dejando un espacio, por ejemplo, para la vinculación en un inicio, escuchando las experiencias del grupo, de cómo le fue en la semana, si hay alguna novedad, si hay alguna, por ejemplo, hubo una competencia en esa semana o alguna noticia, bueno, de poder trabajar la vinculación, escucharlos y dedicar algunos minutos en el inicio, además de iniciar la clase, a conversar y escucharlos. Y también un compromiso en cuanto a los requisitos tecnológicos, eh, que es bastante, bueno, lo conocemos, siempre hay cuestiones técnicas, a veces se nos escapan, pero bueno, el tener, por ejemplo, funcionando la computadora, abiertos los programas, abiertas las páginas o lo que vamos a visitar, eh, lleva todo un compromiso que se ve en el dictado de la clase.
Nos pareció que, con Dani que la comunicación y el compromiso, y con Marisa, son temas bastante importantes para que nos gusta compartirlos. Y hay un tema más que es bastante interesante, que es la motivación, que promueve un ámbito potente para aprender. Y hay una palabra interesante que es el entusiasmo de los docentes con la propuesta de PC. Y para lograr ese entusiasmo se necesita también previamente, hay una relación con la comunicación y con el compromiso también tanto de la dupla pedagógica. Y la verdad que es bastante interesante el entusiasmo cuando la dupla hay entusiasmo con la propuesta de pensamiento computacional, se nota. Y para esto, bueno, anotamos hicimos un punteo de algunas cuestiones que nos resultan interesantes. Por ejemplo, la articulación con proyectos institucionales. Esto es interesante cuando dentro de la propuesta de PC se puede articular con proyectos, por ejemplo, escolares o que estén trabajando en el aula, proyectos anuales. Resulta bastante interesante y genera un entusiasmo además. Hablaba Dani también de las socializaciones de las producciones realizadas con las familias, por ejemplo. Dentro de la misma institución también es interesante poder compartirlo con otros grupos. Genera también parte de un entusiasmo de mostrar esas producciones. Y dinámicas alternativas para usar en la ABC, como contaba Dani también, esto de poder estar atentos también a las complejidades del grupo, a las características individuales del grupo. Se habló también, hablábamos en un principio sobre las particularidades o los grupos con distintas particularidades. Y bueno, para esto hay distintas dinámicas alternativas para usar en la ABC. Caso, por ejemplo, Marisa contaba sobre estudiantes con visión reducida. Justamente nosotros el año pasado trabajamos con Marisa en dupla pedagógica en un sexto y bueno, nos encontramos con estos desafíos y bueno, hay que allí buscar distintas dinámicas para poder llegar a todo el grupo. Voy a volver a una imagen que está muy linda, que es la del principio, y donde vemos los tres temas que abordamos con Daniela para poder seguir explayándonos y poder contar, bueno, algunas experiencias que hemos vivido. Me presentó Daniela, me llamo Mauro Martínez y trabajamos en distintos momentos con Marisa. A mí me tocó trabajar el año pasado con sexto, eh, y Dani trabajó con ella también el año anterior. Lo interesante de esto es que Dani trabajó con un cuarto y yo en mi caso con un sexto, entonces tenemos allí distintas experiencias, la verdad que bastante positivas, que nos gustaría escuchar también a Marisa un poco sobre estas experiencias y bueno, el aprendizaje también a lo largo del transitar de pensamiento computacional. ¿Empiezo? Sí, por Hola, supuesto. Marisa de Paysandú, recién estoy hablando un poquito. Primero que todo decir también, somos un montón, acá somos un poquito menos, pero los docentes que estamos ahora conectados, felicitarlos, porque pensamiento computacional es opcional, o sea, no es que es obligatorio, entonces somos los docentes los que nos tomamos un tiempo para pensar en los niños, para que esto sea para todos los niños, ¿no? Yo en el momento que decidí anotarme, que supe de la existencia, tuve que googlear qué era pensamiento computacional porque no tenía ni idea qué era cuando me dieron la propuesta. Y cuando leí dije, pa, qué bueno está esto, pero no tenía ni idea, o sea, cómo podía ser, ¿está? Entonces, en el momento dije, ta, yo no tengo ni idea, pero si está es porque todos los niños tienen que tener esta posibilidad. Y si no la tienen, no está bueno que no la tengan. Entonces tiene que ser algo para todos. Entonces, eso lo hablábamos también con Daniela, felicitar a los docentes que están ahora conectados, que se anotaron, que entraron en el enlace, que esperaron conectarse, sin tener una idea de usar una computadora, porque muchos de los docentes que por ahí estamos,
sumado a este proyecto. Por ahí muchos, a mí me encanta, por ejemplo, pero sin embargo no sé programar. Yo le contaba a Mauro y a Daniela o sea, sí voy aprendiendo con los chiquilines, yo creo que Rogelio también lo voy a entender hoy, de que uno aprende con ellos, obviamente, a programar, a usar Scratch. A mí sí me encanta usarlo como recurso. Yo le decía también a mis compañeros que para mí CREA es mi aula. Ellos tienen desde marzo, yo los preparo psicológicamente, me preparo yo, preparo a los padres, ando atrás de las computadoras, porque es un problema que tenemos los docentes. O sea, eh, queremos tener pensamiento computacional, muchas veces andan pocas máquinas, no se cuida ese recurso. En mi caso es una escuela de contexto, entonces son niños que hay que enseñarles a cuidar las cosas. eh, Se quedan sin cargador, a veces nuestras escuelas no tienen alargue. Entonces yo hablaba con los chiquilines que realmente cuando uno se hace responsable de sumarse a esto, también sabe que tiene un montón de trabajo detrás, que no está solamente la parte de enganchar con lo curricular que uno trabaja, sino llegar al aula de conferencia y saber que tenés todo, que tenés compu, que tenés alargue, que llegás y que los chiquilines saben que van a tener pensamiento computacional y que tienen que prepararse para eso antes. Entonces yo le decía a Mauro y a Daniela que como yo quería que eso sirviera, que fuera, o sea, que realmente los chiquilines aprovecharan, yo me tomaba ese trabajo de empezar en marzo a trabajar con CREA y ya de ahí, o sea, mis propuestas están todas en CREA. Entonces ellos ya sabían usar ese recurso, trabajan ahí, eh, usamos muchísimo las plataformas, o sea que yo me sumo un poco al trabajo que hacen los chiquilines, pero desde otro rol, desde la parte de usar el recurso y que después los chiquilines sepan también hacer captura. O sea, a mí me encanta todo eso, pero después todo el tema de programar yo fui aprendiendo con ellos. Entonces yo creo que lo primero es felicitar a los compañeros que se sumaron a este proyecto sin saber qué era pensamiento computacional y por ahí con un montón de miedos y por ahí hasta ahora de no saber a veces cómo ayudarlo en algunas cosas puntuales, ¿no? Yo creo que el tema del compromiso, el tema de la comunicación con el docente desde el otro lado es fundamental, ¿no? Somos muy valientes, dice ahí uno escribe, y yo creo que es eso, sí, porque yo en mi caso quería que todos los niños tengan esa oportunidad, de que realmente ellos lo utilicen como una herramienta, porque yo sé que muchos de los niños que hoy en día están en sexto o están en el liceo, muchos están programando y muchos están yendo por fuera a programar también. Entonces, eso, que sea un disparador de que el día de mañana muchos de ellos, lo hablábamos con Daniela, creo, una vuelta cuando trabajábamos en el tema de la información del Internet, estén trabajando en Google o que vuelen en la imaginación y que ellos tengan esa capacidad de decir, puedo ser un programador para una empresa, puedo ser un programador para ayudar a alguien a que no puede caminar y puedo programar un instrumento, o puedo, en el caso de André, que era de baja visión, usar eso que estábamos aprendiendo y que le diéramos un uso, ¿no? Social, lo hablaba hoy Alejandro. Marisa, me hiciste acordar a la pregunta, era cuando veíamos el barco, ¿no? ¿Quién se ve arriba de este barco? A ver, ¿qué chiquilino o chiquilina se ve acá arriba? ¡Ay, ay! No, las caras, eran como Claro, ponerlos en situación de que, bueno, ellas podían estar ahí, podían ser uno de los creadores, ¿no? Y eso era muy motivador, absolutamente motivador para ellos. claro, y enseñarles que previo a hacer a todo eso hay un montón de trabajo también, ¿no? Entonces eso, felicitar a los compañeros que se sumaron a este proyecto, así como yo, sin saber de nada, pero queriendo de que sea una oportunidad para todos ellos. Yo no sé si en algún momento va a llegar a ser obligatorio, yo no sé, no manejo eso, pero me encantaría que todos los niños puedan tener esa posibilidad. Yo creo que le contaba a Mauro y a Daniela que el programa nuevo, todos los cambios curriculares que se vienen, la tecnología va a tener su lugar en el programa nuevo. Hay que ver qué es lo que se viene para cuarto, quinto y sexto, o sea que los docentes vamos a poder tener un poco más de libertad en el momento de poder planificar, porque nosotros tenemos que cumplir con un programa exigente los maestros, y muchas veces tomaron un tiempo para poder sumarle a pensamiento computacional. Era todo complejo para nosotros, porque cuando cae un inspector no te va a evaluar el pensamiento computacional, por ahí vos podés tomarlo como herramienta o como estrategia que utilizaste para un proyecto,
pero los tiempos nuestros como docente en el aula muchas veces son cortísimos para poder dar o sumar por ahí a poder ayudar un poco a toda esta movida de pensamiento computacional. Lo bueno es que el año que viene yo creo que van a haber un montón de cambios, porque el currículo nuevo que se viene, todo lo que tiene que ver por competencias, los docentes vamos a tener que dar un lugar para trabajar la tecnología. Entonces yo creo que ahí se va a poder dar mucho mejor todo esto, ¿no? De poder comunicarnos, de ayudarnos con el profesor remoto, que vamos a tener que crear proyectos en donde los chiquilines tengan o sea, que tener esta posibilidad de tener pensamiento computacional. Después en el caso de Daniela trabajamos con el tema de cómo llega la internet a la escuela. Y hicieron cosas preciosas, de dibujar, de diseñar cómo llegaba el internet, de preparar un video educativo para poder explicarles a los padres cómo llegaba ese internet que pensábamos que llegaba por cables, y en realidad cuando empezamos a estudiar con Andrea todo lo que hay detrás de la llegada del internet es fantástico. Es fantástico porque ellos empezaban a entender mucha cosa que no entendían. Me acuerdo que Daniel había dado todo este viaje de información y por allá cayó WhatsApp. Cuarto año podía explicar clarísimo por qué WhatsApp no estaba Sí, funcionando me acuerdo, en la sí. escuela. Entonces, eso de que sirve todo esto, se contextualiza, los niños pueden utilizar todas estas herramientas para proyectos de la escuela. Nosotros usamos el microbit, aprendimos a usarlo con Mauro, hicimos todo un proyecto teníamos que trabajar el día del libro, entonces con el microbit programaban frases del libro, se hicieron juegos con el microbit donde tenían que ir parando, haciendo caritas, eh, un montón de cosas hicieron. Incluso los niños de primero iban a visitarnos cuando estaban aprendiendo a leer, y con el microbit ellos iban leyendo letras y uniendo y armando y leyendo con los niños más grandes, ¿no? Entonces yo creo que todo se puede, si, se, si se coordina, si se cuenta, si eso se queda como enlazado, pueden salir cosas muy bonitas, ¿no? Pero también yo le Recalco, decía, Marisa, qué interesante el rol de la comunicación entre la pareja, entre la sí, dupla pedagógica, para poder justamente acordar o conocer, por ejemplo, distintos trabajos o proyectos institucionales que pueden vincular a pensamiento computacional o distintas, por ejemplo, hablabas de primer año, por ejemplo, que pudo compartir o sexto pudo compartir un proyecto también con primer año para mostrarles distintas experiencias, también con las familias. Bueno, todo esto creo que es importante la comunicación en la dupla para poder llegar a estas experiencias y bueno, también trabajar con el entusiasmo y con la motivación. yo creo que la motivación es lo más importante, porque a veces nosotros no manejamos todo lo que tiene que ver con la computación, con el de programar y esto y lo otro, pero si vos le pasás eso al peque, puede hacer cosas impresionantes. A mí siempre me sorprendieron, porque hacían cosas que yo, o sea, impresionantes. Y todo lo que ellos van aprendiendo, que uno piensa que por ahí no es tanto lo que aprende. A nosotros nos pasó el año pasado de que casi a mitad de año quedamos en un... Todo sirvió para que ellos pudieran armar revistas gráficas, editar en Canva, estar conectados desde el correo. Es una locura para el maestro también a veces estar en todo eso porque es trabajoso. Pero salen cosas preciosas y ellos terminan manejando todo el mundo este digital de una manera mucho más fácil de lo que nosotros a veces creemos en realidad. Eh, yo no sé, igual lo hablaba mucho con Daniela y con Mauro, cómo viene toda esta movida de pensamiento computacional, capaz después nos van a poder contar, pero yo creo que los docentes que estamos sumados a este proyecto tenemos inconvenientes en el momento de poder trabajar. Muchas veces el tema de las computadoras que no están todas, que uno tiene que ir viendo de que se arregle, el tema de Ceibal, que lo bueno es que una vez al mes va y se encarga de poder restaurarlas, y en mi caso me ha ido muy bien, pero porque yo estoy encima, ¿no?, de los padres, mensaje que esto, mensaje que lo otro, que la computadora hay que llevarla, traerla, pero porque es una herramienta más. O sea, ellos saben que, yo les digo, es la cuadernola digital, o sea,
no está el cuaderno, que tienen que estar los dos en el momento de empezar. Ellos tienen que llevar de lunes a viernes la computadora, en caso de que llueve, no para poder cuidarla, pero ellos saben que tienen que tenerla y lo posible en las mejores condiciones. Y cuando no lo están, se trata de hablar en Ceibal o que cuando vas esa vez en un mes puntual de que la puedan arreglar. Lo que sí nos encantaría, yo creo que a todos los docentes que estamos siendo parte de pensamiento computacional, es que tuviéramos recursos de alargues, por ejemplo, que parece que no fuera tan importante, pero en el momento de preparar el aula es fundamental, porque siempre no están cargadas las computadoras, se descargan, o los alargues se terminan rompiendo los cargadores. Entonces, eso también hace un montón al trabajo y a poder aprovechar las actividades de 45 minutos del trabajo del docente remoto, porque muchas veces es imposible si tienen pocas computadoras, y a veces en mi caso las tengo porque está hecho, vengo desde marzo trabajando un montón, pero sé de otras maestras por ahí que ni siquiera en la escuela por ahí está ese recurso, ¿no? De tener las computadoras, tener alargue. Yo creo que eso a la larga es un problema para el trabajo de los remotos, ¿no? Y después eso, decirles que hasta ahora disfruto de trabajar de pensamiento computacional y lo creo recontra importante. Es más, como último para cerrar, en el carné, o sea, en el boletín del peque siempre pongo, trabaja adecuadamente en pensamiento computacional, se distrae, o sea, trato de dejar ahí puesto para que los padres pregunten al niño qué es pensamiento computacional, o que se está evaluando, o que se está tomando, es parte del proceso de aprendizaje, o sea, el manejar la computadora, entrar a CREA, el trabajar y ordenarse en el aula en pensamiento computacional es muy importante, hasta como lo tienen que trabajar conmigo también. Entonces, cuando los tengo que evaluar, pensamiento computacional, y en el caso de inglés, siempre lo escribo para que también los padres tengan presente eso, que es parte del trabajo diario, estar presente también y ayudar en eso, que también sea parte la familia de este proyecto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que una experiencia se ve que ha sido muy exitosa y creo que capaz que hay algún compañero que tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta. Ya estamos pasaditos del tiempo, no queremos, también algunos se han tenido que ir porque trabajan en la noche, ocuparles más tiempo, pero sumamente agradecidos por esto de plantear la realidad, ¿no? Lo que es el trabajo llevado a territorio, los inconvenientes y cómo desde todos lados cuando vamos sumando las propuestas son exitosas. Rosario, te queríamos mostrar para terminar la última imagen, porque creemos que, si se acuerdan de la primera imagen, esa primera imagen estaba contenida, ¿no? El DR asomaba. Creemos que con si esos tres ingredientes están, con la lógica de las relaciones humanas, ¿no es cierto? No de un modo perfecto, sino de un modo dinámico, flexible, constructivo, amoroso, a veces con problemas y a veces no tanto, el aula se expande, ¿no? Y el DR logra entrar al aula, logra entrar a esa clase o a ese ecosistema, como me gusta ver a mí el lugar de la clase como ecosistema, ¿no? Con seres con existencias, y todos crecemos, ¿no? Esa imagen crece, y realmente fue no solo por la experiencia con Marisa, sino que tenemos muchas experiencias en este sentido, y creemos que esas tres componentes son sumamente importantes para generar una linda experiencia de aprendizaje, ¿no? De una buena enseñanza, con intención de que sea buena, no como una casualidad o como una cuestión casual, ¿no? Como, guay, tuve la suerte de acá no es cuestión de suerte, es cuestión de intencionalidad, de proponernos y apuntar a esos ejes como para decir, bueno, a ver, es una construcción diaria. Con una construcción diaria anual, digamos, y un gran desafío, ¿no? Y un gran desafío. El lindo desafío. Así que bueno, con esa imagen queríamos terminar la conversación. Me encantó. Esa maestra que salió de la pantalla. Que sale, llega un momento en el cual
lo tienen tan integrado que es una más dentro del aula y las limitantes de la virtualidad ni se notan. La verdad, muchísimas gracias, chicos, ha sido un placer escucharlos. Teníamos por ahí unos avisitos antes de que se vayan y se descuelguen, así que le pasamos a Irina. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Irina, soy referente en territorio de pensamiento computacional y estaba pensando ahora con lo que contaban también como de la importancia de, por ejemplo, hoy que hablábamos de las dificultades de aprendizaje que a veces se dan en la clase, imagino sea para un docente remoto, ¿qué haría si la maestra o el maestro si no le cuenta en realidad sobre esas dificultades? Es como la persona que tiene como el detalle de cada uno de los chiquilines, no sé. Totalmente. Que de comunicación se me ocurren como un montón de cosas en Sí. realidad. Pero estamos increíble. pasados de tiempo, Irina, así que Sí. vamos a hacer eso. Sí. Bueno, teníamos un juego preparado, pero me parece que no lo vamos a hacer porque bueno, no nos da el tiempo un poquito, Se quedará nos va para el la público, próxima. Sí. Les vamos a compartir por el chat, que ya lo estuvieron compartiendo un poquito, un formulario para que puedan completarlo sobre algunas sugerencias y bueno, qué les pareció el encuentro. A los que completen el formulario, recuerden que se les manda el certificado, así que es importante que lo hagan si necesitan certificados. Y bueno, ¿cómo seguimos para cerrar un poquito? Les contamos, capaz que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Un poquito más, ese era el juego. Les contamos directamente de la página web que tenemos de pensamiento computacional y bueno, del grupo de Facebook que también está. Ahora les compartimos el link por el chat. Y bueno, no sé si tienen como alguna pregunta muy puntual, capaz que tengan como para hacer, que quieran como sacarse la duda, y si no, bueno, siempre recuerden que estamos los referentes en territorio para que se comuniquen con nosotros, que pueden como escribirnos mail, y bueno, comunicarse por todos los medios. Capaz que podemos compartir también el mail general para que hagan consultas si no saben quién es el referente. ¿Tienen alguna consulta así general? O no sé si Por el decís chat de no han pasar. planteado. ¿No? Está. Bueno, entonces capaz que lo que hacemos es, hay grupo en CREA. El grupo en CREA en realidad general no, hay un grupo para Bebras, nada más para actividades de Bebras. Pero bueno, ahora está todo centralizado igual en la página web, que si entran van a ver que ahí está todo. Incluso, por ejemplo, las propuestas pedagógicas que decíamos de la motivación, personalmente me parece como re importante que puedan, si quieren las maestras y los maestros, como mirarlas por lo menos por arriba, porque ahí tienen información de qué pueden trabajar en cada aula, por ejemplo, bueno, no sé, muchísimas cosas, y bueno, todo eso está en la página web de Pensamiento Computacional. ¿No? Hay actividades, ejemplos de Bebras también que pueden ir trabajando durante el año, están buenísimas. Y bueno, si les parece, capaz vamos cerrando. Les agradecemos muchísimo por participar. Para nosotros es re importante que estén. Y bueno, nos encontraremos por las escuelas, seguramente, y por las pantallas de videoconferencia. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Gracias y bueno. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. ¿Está Marisa ahí? Necesito a Marisa ver ese boletín evaluando PC, por favor. Mandame una copia de pantalla, que me vuelvo loco. ¿Qué tengo que hacer? Mandame una copia de pantalla del boletín, ahí como evaluaste pensamiento computacional. Después yo los tengo cortitos, olvídate. Pues mandame que me vuelvo loco, me encanta. Y la comunicación a las familias, Emiliano, yo muero por conocer También. cómo comunicar en marzo las familias. Los padres no, los padres corren, van a buscar rápido y los hijos se van rapidísimo. ¿Cuándo vi? Ayer vino Ceibal a arreglar computadoras y yo llamando a los padres. Mira que tenemos a las 3 de la tarde venían los padres en moto a traer computadoras. Cortito la tenés. Es que es la única manera. Es un motorcito, Marisa. Sí.
Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chau, chau.